La tragedia que sacudió CDMX. El orfanato, niños olvidados y un incendio que borró los registros, ubicación y época precisas. Ciudad de México, Colonia Guerrero, invierno de 1994. Una zona densa, populosa, marcada por el terremoto de 1985 que todavía dejaba cicatrices visibles en los edificios y en la memoria colectiva. Un barrio donde la pobreza y la desconfianza convivían con una solidaridad frágil, donde las instituciones del Estado eran vistas con recelo y los secretos se enterraban bajo capas de silencio y burocracia. El smog llegaba temprano en diciembre. Antes de que el sol terminara de asomarse sobre el horizonte gris de la Ciudad de México, ya flotaba esa neblina espesa y agria que se pegaba a la garganta y dejaba un sabor metálico en la lengua. En la Colonia Guerrero, los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos sobre las banquetas cuarteadas, los camiones del SUTIN tosían humo negro al arrancar, y los niños que iban a la escuela caminaban pegados a las paredes como si el frío los empujara. Era una mañana como cualquier otra, salvo que esa mañana el edificio de la calle Moctezuma 114 estaba ardiendo. No fue una explosión. Nadie escuchó un estruendo. Fue más bien un silencio extraño lo que alertó a los vecinos primero. El silencio de los niños. Porque en ese edificio, una construcción de 3 pisos con fachada color ocre deslavado y rejas oxidadas en las ventanas, siempre había ruido. Siempre había voces, llantos, risas cortas y abruptas. El raspado de bancas contra el piso de mosaico. Era el Hogar Nazaret, un orfanato privado registrado ante el DIF, con capacidad para 20 menores, aunque los rumores del barrio decían que adentro vivían muchos más. Esa mañana, el silencio duró apenas unos minutos antes de que el humo empezara a salir por las rendijas de las ventanas del segundo piso. Doña Esperanza Ruiz, que vendía tamales en la esquina desde hacía 16 años, fue la primera en verlo. Dijo después, en el testimonio que dio al Ministerio Público, que el humo era negro y espeso, no como el de una chimenea ni el de un comal, sino como el de algo que no debería estar quemándose, como el de plástico, madera vieja y algo más que ella no supo nombrar pero que le revolvió el estómago. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Historias como esta merecen ser recordadas, y tu presencia aquí ayuda a que más personas las conozcan. Los bomberos tardaron 11 minutos en llegar. 11 minutos que, según los investigadores que reconstruyeron la cronología años después, fueron suficientes para que el fuego consumiera la escalera principal, bloqueara la salida trasera con una viga caída y llenara de humo los 3 pisos del edificio. Cuando las unidades de la estación número 12 de la delegación Cuauhtémoc llegaron, el techo del tercer piso ya había cedido parcialmente y las llamas lamían las ventanas del segundo con una voracidad que uno de los bomberos veteranos, Gilberto Sosa, describió como hambrienta. Dijo esa palabra específica, hambrienta. Y quienes lo conocían sabían que Gilberto no era hombre de metáforas. Lo que encontraron adentro fue lo que convirtió ese incendio en algo que ninguno de ellos pudo olvidar jamás. Había niños. Claro que había niños. Pero no estaban donde debían estar. No estaban en los cuartos del segundo piso, donde supuestamente dormían los menores en literas de metal. No estaban en el comedor del primer piso, ni en el pequeño patio interior que daba a un pozo de luz clausurado. Los encontraron en el sótano. Un sótano que no aparecía en los planos del edificio, registrados ante la delegación. Un sótano al que se accedía por una trampilla disimulada, bajo una alacena en la cocina, cuya existencia ninguno de los vecinos había mencionado jamás, porque ninguno de los vecinos sabía que existía. Sacaron a 7 niños con vida. Las edades que los paramédicos estimaron en ese momento oscilaban entre los 4 y los 12 años. Ninguno hablaba. No era mutismo por el humo, aunque el humo les había dañado las vías respiratorias. Era otra cosa. Los médicos del Hospital Rubén Leñero, a donde fueron trasladados, anotaron en los expedientes palabras como disociación, estado de shock severo y conducta regresiva. Una de las enfermeras, Carmen Telles, contó años después que el niño más pequeño, un varón de aproximadamente 5 años al que nadie pudo identificar esa noche, no lloraba ni miraba a nadie. Solo repetía un número en voz muy baja,
Un número que ella no entendió hasta que lo escuchó varias veces. 43. Nadie supo entonces qué significaba ese número. Pasarían semanas antes de que alguien comenzara a intuirlo, y meses antes de que alguien tuviera el valor de decirlo en voz alta. El director del Hogar Nazaret era un hombre llamado Rodolfo Carmona Vega. Tenía 52 años, cabello gris peinado hacia atrás con brillantina, bigote recortado con la precisión de alguien que cuida mucho las apariencias, y una manera de hablar pausada y cordial que muchos describían como de maestro o de sacerdote. No era ni lo uno ni lo otro. Había estudiado 2 años de trabajo social en la UNAM antes de abandonar la carrera, y había dirigido el orfanato durante 14 años, desde 1980. Tenía conexiones con funcionarios del DIF, con un par de diputados locales del PRI, y con una red de donantes privados cuya identidad nunca fue completamente aclarada. Esa mañana, Carmona Vega no estaba en el edificio. La policía lo localizó a las 2 de la tarde en un departamento en la colonia Narvarte, donde vivía su hermana. Estaba sentado en la sala, vestido, peinado, tomando café. Cuando los agentes tocaron la puerta, abrió sin sorpresa aparente. El agente Marcos Fuentes, que encabezaba la diligencia, dijo que lo que más le perturbó no fue la calma del hombre, sino sus primeras palabras. Antes de que le explicaran nada, antes de que le dijeran cuántos niños habían sido rescatados o cuántos seguían sin aparecer, Carmona Vega dijo: «Espero que hayan podido salvar los expedientes». No preguntó por los niños. Preguntó por los expedientes. Fuentes recordó esa frase durante años. La repitió en cada entrevista que concedió, en cada conversación con periodistas, en las pocas veces que habló del caso con su familia. Porque fue esa frase, más que cualquier otra evidencia, la que le dijo que lo que había ocurrido en el Hogar Nazaret no era un accidente, era una operación, y el incendio no había sido el final de algo, sino el intento desesperado de alguien por borrar el principio. Los expedientes, por supuesto, habían ardido, todos. Las fichas de ingreso de los menores, los registros de tutores, las actas de donación, los informes de visitas del DIF, los contratos con proveedores. Todo lo que debería haber permitido saber quiénes eran esos niños, de dónde venían, quién los había llevado ahí y bajo qué circunstancias, se había convertido en ceniza. O al menos, eso era lo que Carmona Vega necesitaba que todos creyeran. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los involucrados en lo que vendría después pudo anticipar, era que una mujer llamada Inés Soledad Barragán había pasado los últimos 8 meses tomando notas. Inés no era policía ni periodista, era maestra de primaria en una escuela a 4 cuadras del orfanato, y había empezado a sospechar de manera casi accidental, un martes de abril, cuando un niño que nunca había visto antes llegó a su salón de clases con una mochila vacía, sin nombre escrito en ningún lado, y cuando ella le preguntó cómo se llamaba, el niño miró hacia la puerta antes de responder, como si estuviera pidiendo permiso a alguien que no estaba ahí. Ese niño se llamaba, o al menos así lo registró ella, David. Y David había desaparecido del orfanato 3 semanas antes del incendio, sin que nadie, según los registros oficiales, lo hubiera reportado como ausente. La libreta de Inés estaba en su departamento, en un cajón bajo ropa doblada, y contenía fechas, descripciones físicas, fragmentos de conversaciones, nombres incompletos y preguntas sin respuesta. Era un documento imperfecto, construido con la cautela de alguien que sabe que está viendo algo que no debería ver pero que no puede dejar de mirar. Y cuando Inés escuchó en la radio, esa mañana de diciembre, la noticia del incendio en la calle Moctezuma, sintió algo que tardó en identificar porque era una mezcla de cosas que rara vez se sienten juntas. Alivio de que hubiera sobrevivientes, terror de haber tenido razón, y la certeza absoluta, fría y pesada como una piedra en el pecho, de que lo que estaba por venir iba a ser mucho peor que lo que ya había pasado. Tomó la libreta, la metió en su bolsa, salió a la calle. El smog seguía ahí. Los tamales de Doña Esperanza seguían ahí, aunque la señora llevaba horas respondiendo preguntas de policías y curiosos, y no había podido vender nada. El edificio de la calle Moctezuma seguía en pie, ennegrecido,
con las ventanas reventadas y una cinta amarilla de la policía cruzando la entrada. Un grupo de vecinos miraba desde la banqueta de enfrente, con esa expresión específica que tienen las personas cuando presencian algo demasiado grande para procesarlo en el momento. Ojos muy abiertos, mandíbula ligeramente suelta, manos quietas. Inés se paró entre ellos, miró el edificio y pensó en David, en sus ojos buscando permiso en una puerta vacía, en la mochila sin nombre, y pensó en el número que, según le contaría semanas después una enfermera del Rubén Leñero, con quien logró hablar, uno de los niños rescatados repetía sin parar. 43. Inés cerró los ojos un momento. Respiró el aire contaminado y frío de diciembre. Y entendió, con una claridad que le dolió en algún lugar que no supo nombrar, que ese número no era aleatorio. Que ese niño de 5 años, al que nadie había podido identificar, no estaba delirando ni repitiendo algo sin sentido. Estaba contando. Lo que Inés no sabía aún era cuánto tiempo le tomaría demostrar lo que ese número significaba, ni cuántas puertas se cerrarían en su cara, ni cuántas veces dudaría de sí misma, ni qué tan cerca estaría de convertirse, sin quererlo, en parte de la misma historia que intentaba contar. No sabía que el agente Fuentes, que parecía el único policía genuinamente perturbado por el caso, tenía sus propios secretos. No sabía que el DIF había recibido al menos 3 denuncias anónimas sobre el Hogar Nazaret en los últimos 2 años, y que las 3 habían sido archivadas sin investigación. No sabía que uno de los niños rescatados, el mayor, un chico de 12 años con una cicatriz en la ceja derecha, la había visto a ella antes, la había visto entrar a la escuela, la había señalado a alguien, y ese alguien todavía estaba libre. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor con la indiferencia brutal de las ciudades grandes. Ese ruido constante de motores y voces y música y bocinas que no se detiene por nada, ni siquiera por los niños que arden en los sótanos de los edificios sin nombre. Inés apretó la correa de su bolsa. Sintió el peso de la libreta adentro. Empezó a caminar. El hospital Rubén Leñero olía a desinfectante y a algo dulzón que nadie quería identificar. Los pasillos del área pediátrica de urgencias estaban más silenciosos que de costumbre esa tarde, quizás porque el personal estaba concentrado, quizás porque los niños del orfanato habían traído consigo un silencio propio que se extendía por el espacio como una mancha. Carmen Telles llevaba 12 horas de turno cuando Inés llegó preguntando por los sobrevivientes. No debería haberla dejado pasar. Las indicaciones eran claras. Los menores estaban bajo resguardo, sin visitas no autorizadas, en espera de que el DIF y la Procuraduría determinaran los protocolos de custodia. Pero Carmen llevaba 12 horas viendo a esos niños y necesitaba hablar con alguien que no fuera colega ni superior. Necesitaba hablar con alguien que tuviera preguntas, porque las preguntas, a veces, son la única manera de soportar las respuestas. Le dio a Inés 10 minutos en el pasillo exterior, no más. Fueron suficientes. Carmen le habló del niño del número. Le habló de los otros 6, 2 niñas y 4 varones, edades estimadas porque ninguno llevaba documentación y ninguno había dado un nombre completo. Le habló de las marcas que los médicos habían documentado y que no podían atribuirse exclusivamente al incendio. Le habló de la manera en que reaccionaban al ruido, al contacto físico, a la presencia de adultos masculinos. Hablaba rápido y en voz baja, con los brazos cruzados sobre el pecho como si se abrazara a sí misma, y cada tanto miraba hacia los lados con ese gesto de quien sabe que está diciendo algo que no debería. «El más grande», dijo Carmen. «El de 12 años, el de la cicatriz, ese sí habló. Pero solo una vez, con la psicóloga, y después no volvió a abrir la boca». La psicóloga salió de la habitación con una cara que yo no le había visto nunca. Y eso que llevamos años trabajando juntas. Inés preguntó qué había dicho el niño. Carmen dudó. Miró el suelo. Exhaló. Dijo que el señor Carmona les decía que si alguna vez alguien preguntaba cuántos niños había en el hogar, tenían que decir el número de la lista oficial. 20. Pero que el número real lo sabían todos los niños, porque era el número que contaban cuando apagaban las luces. Inés esperó. 43, dijo Carmen. En el sótano y en los cuartos.
43 niños. El silencio entre las dos mujeres duró apenas unos segundos, pero se sintió más largo. Inés sacó su libreta. Sus manos no temblaban, lo cual la sorprendió, porque por dentro sentía algo parecido al temblor, algo que empezaba en el pecho y bajaba. ¿Y los otros?, preguntó Inés. Los que no estaban en el sótano, los que no salieron. Carmen no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tan baja que Inés tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. «Eso es lo que nadie está diciendo en voz alta todavía», dijo Carmen. «Que sí había 43 y solo salieron 7. El fuego no puede explicar todo. No de esa manera. No sin que quede más». Inés anotó. Sus letras eran pequeñas y apretadas, la caligrafía de alguien que ha aprendido a escribir rápido y sin llamar la atención. ¿Los bomberos?, preguntó. Siguen revisando los escombros del tercer piso. Pero hay algo raro. Carmen bajó aún más la voz. El capitán Sosa me dijo extraoficialmente que el patrón del fuego no es consistente con un incendio accidental, que hay 2 focos de origen distintos, y que uno de ellos estaba en el sótano. Inés cerró la libreta despacio. Alguien había iniciado el fuego desde adentro, desde donde estaban los niños. Y eso quería decir que o bien uno de los niños lo había iniciado, lo cual era posible, pero habría preguntas que daban vértigo. O bien alguien había entrado al sótano esa madrugada, había iniciado el fuego y había salido. Alguien que sabía que los niños estaban ahí. Alguien que quería que el fuego borrara exactamente lo que había borrado: los expedientes, los registros, los nombres, los cuerpos. Carmen fue llamada de vuelta al piso antes de que Inés pudiera hacer más preguntas. Se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Ese gesto involuntario con el que las personas se transmiten algo que no pueden poner en palabras. Cuidado, miedo compartido, el peso de saber algo que nadie más quiere saber. Inés salió del hospital a las 6 de la tarde. La ciudad ya estaba oscura, iluminada por los anuncios de neón y los puestos de comida y los faros de los microbuses. Hacía más frío. Caminó 3 cuadras antes de detenerse en una cabina telefónica. Marcó el número del agente Fuentes, que le había dado su tarjeta esa mañana casi sin pensarlo, con el gesto distraído de alguien que no sabe todavía por qué está haciendo lo que hace. El teléfono timbró 4 veces. «Fuentes», dijo la voz al otro lado. «Soy Inés Barragán, soy maestra. Usted no me conoce, pero yo conozco al niño que desapareció del orfanato antes del incendio». Pausa. «Y creo que sé por qué Carmona preguntó por los expedientes antes de preguntar por los niños». Silencio al otro lado. «¿Dónde está usted?», dijo Fuentes. «En una cabina en Moctezuma y Magnolia. No se mueva». Inés colgó. Se quedó dentro de la cabina, con una mano todavía sobre el auricular, aunque ya no había nadie al otro lado. Afuera, un camión pasó lanzando humo. Un perro cruzó la calle corriendo. 2 mujeres caminaban rápido con bolsas del mercado. La ciudad, indiferente y ruidosa y enorme, seguía siendo la ciudad. Pero algo había cambiado. O quizás lo que había cambiado era Inés. La línea que separa a una testigo de una participante es delgada y borrosa, y casi nadie sabe exactamente cuándo la cruza. Inés lo supo en ese momento, dentro de esa cabina que olía a metal y a orina vieja, con el frío colándose por las ranuras y el ruido de la ciudad entrando desde todos lados. Lo había cruzado, y no había manera de volver. Marcos Fuentes tenía 40 años, una úlcera que le diagnosticaron en 1991 y que había ignorado desde entonces, y una manera de mirar a las personas que sus compañeros describían como de rayos X. No era un hombre fácil de sorprender. Había trabajado homicidios durante 6 años antes de pedir el cambio a investigaciones generales, y el motivo oficial que dio fue desgaste profesional, que era verdad pero no era toda la verdad. La verdad completa era que en 1989 había investigado la muerte de un menor en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo, y que el caso había sido cerrado por presión de arriba, y que desde entonces Fuentes cargaba con eso de una manera que no era culpa exactamente, porque él no había cerrado el caso, sino algo más parecido a una deuda, una cuenta pendiente con alguien que no sabía que se la debían.
Cuando llegó a la cabina y vio a Inés Barragán, lo primero que pensó fue que era más joven de lo que había imaginado por la voz. Tendría 35, quizás 36. Cabello oscuro recogido, chamarra de lana verde, una bolsa de tela colgada al hombro que evidentemente pesaba más de lo que aparentaba. Ojos que lo evaluaron en los primeros 2 segundos con la precisión de alguien acostumbrado a observar niños, que son los observadores más honestos y más crueles. «Cuénteme lo del niño», dijo Fuentes sin preámbulos. Inés le contó. Le habló de David, del martes de abril, de la mochila vacía, de los ojos buscando permiso. Le habló de los meses siguientes, de las veces que había visto niños del orfanato en la calle con esa misma expresión, esa vigilancia constante que no era la de los niños pobres ni la de los niños tristes, sino algo diferente, algo más parecido a la manera en que se mueven los animales que han aprendido que el peligro puede venir de cualquier dirección. Le mostró la libreta. Fuentes la leyó despacio, de pie en la acera, bajo la luz amarillenta de un poste. Pasó las páginas con cuidado como si el papel fuera frágil, aunque era un cuaderno ordinario de 50 hojas comprado en cualquier papelería. Cuando terminó, cerró la libreta y se la devolvió. «¿Cuántas personas saben que usted tiene esto?», preguntó. «Nadie». «Bien, por ahora que siga siendo nadie». La miró. «¿Conoce usted a alguien en el DIF? ¿Alguien de confianza? ¿No un funcionario? ¿Una persona?». Inés pensó. «Tengo una prima que trabajó ahí hace años. Ya no está. ¿Sabe si había expedientes duplicados? ¿Copias en otro sistema, en otra delegación? No lo sé. Pero…» dudó. «Diga». «El orfanato recibía donaciones de empresas privadas. Hay al menos 3 nombres en mi libreta que mencioné distintos niños en distintos meses. Si esas empresas declaraban las donaciones ante Hacienda, habría registros contables. Facturas, recibos. Eso no se quema en un incendio en Moctezuma». Fuentes la miró durante un momento largo. «¿Usted estudió Derecho?», preguntó. «Normalista», dijo Inés. Fuentes asintió lentamente. Guardó silencio un momento, como calculando algo que iba más allá de la conversación inmediata. «Inés», dijo. Y el uso del nombre fue deliberado. Un cambio de registro que ambos notaron. «Lo que usted está sugiriendo, si es correcto, involucra a personas con acceso a la delegación, al DIF, posiblemente a la Procuraduría. Eso significa que no hay una institución a la que podamos llevar esto de manera directa sin riesgo de que llegue a las personas equivocadas antes de que podamos hacer nada». «Lo sé», dijo Inés. «¿Y aún así quiere seguir?». Inés pensó en David, en sus ojos, en el número 43 dicho en voz muy baja por un niño de 5 años en una cama de hospital. «¿Usted tiene hijos?», le preguntó a Fuentes. «Una hija, 8 años». Inés no dijo nada más. No hacía falta. Fuentes miró la calle. Un borracho cruzaba con dificultad entre los coches detenidos en el semáforo. 2 adolescentes reían de algo en la banqueta de enfrente. La ciudad, con su indiferencia monumental, seguía siendo la ciudad. «Mañana a las 9», dijo Fuentes. «Hay un café en Bucareli que se llama El Faro. Pida un americano y espéreme en la mesa del fondo. Y no le diga a nadie a dónde va». Inés asintió. Fuentes empezó a alejarse, luego se detuvo sin voltearse. «La libreta», dijo. «Esta noche. Copie todo a mano en otro cuaderno. El original guárdelo fuera de su casa, en un lugar que solo usted sepa». Se fue sin esperar respuesta. Inés se quedó sola en la acera. El frío había aumentado. Se subió el cuello de la chamarra y empezó a caminar hacia el metro, con la libreta apretada contra su costado dentro de la bolsa, y en la cabeza el eco de un número que ya no sonaba como un número sino como una pregunta, como un llamado, como la voz de alguien que llevaba mucho tiempo esperando que alguien escuchara. 43. En algún lugar de esa ciudad enorme y ruidosa e indiferente, Rodolfo Carmona Vega dormía o fingía dormir en el departamento de su hermana, confiado en que el fuego había hecho su trabajo. Y en una cama del hospital Rubén Leñero, un niño de 5 años sin nombre registrado miraba el techo con los ojos abiertos, contando en silencio un número que nadie más que él conocía completamente. Y en los escombros de la calle Moctezuma 114,
Los bomberos seguían removiendo material calcinado bajo las luces portátiles, buscando lo que el fuego no había podido esconder del todo. Todavía no lo sabían, pero lo encontrarían. El capitán Gilberto Sosa llevaba 21 años en el cuerpo de bomberos y había visto incendios que le habían enseñado cosas que ningún manual describía. Había aprendido a leer el fuego como otros leen el clima, en el color del humo, en la velocidad de propagación, en los patrones que deja sobre las superficies, en lo que elige consumir y lo que deja intacto. El fuego, le gustaba decir, siempre cuenta una historia. El problema es que pocos saben escucharla. En el hogar Nazaret, el fuego contaba una historia que Sosa no quería terminar de escuchar. Eran las 11 de la noche cuando su equipo, trabajando bajo generadores de luz portátil que proyectaban sombras largas y dramáticas sobre las paredes ennegrecidas, llegó al tercer piso. El techo había cedido en 2 puntos, dejando huecos abiertos al cielo oscuro de diciembre, por donde entraba el frío y salía el olor a madera quemada y algo más. Ese algo más que Sosa había aprendido a reconocer y que sus hombres más jóvenes todavía no sabían nombrar, aunque sus cuerpos ya lo hacían, porque 2 de ellos habían tenido que salir al exterior a respirar, y uno había vomitado discretamente detrás de una columna. Lo que encontraron en el tercer piso no debería haber estado ahí. Según los planos registrados, el tercer piso era un área de almacenamiento y un cuarto de lavandería. Según la realidad que los bomberos encontraron bajo las capas de escombros y ceniza, era algo distinto. Había estructuras de madera que solo podían describirse como divisiones, celdas casi, espacios de no más de 2 metros cuadrados separados por paredes delgadas que el fuego había reducido a marcos carbonizados. En cada espacio había restos de lo que podría haber sido una estera o un colchón fino. En algunos había restos de ropa infantil. Sosa se detuvo en el centro del piso, miró alrededor, contó los espacios. 12 divisiones en un área que los planos marcaban como un solo cuarto. Se agachó junto a uno de los marcos carbonizados y alumbró con su linterna el suelo. Había algo grabado en la madera del piso, en el área que había quedado protegida por los escombros caídos encima. Letras pequeñas, irregulares, hechas con algo puntiagudo, quizás un clavo o una piedra afilada. Las leyó una vez. Las leyó de nuevo. Aquí estuvo Tomás. Que alguien nos busque. Sosa apagó la linterna. Se quedó en cuclillas en la oscuridad un momento, escuchando el viento que entraba por los huecos del techo y el ruido lejano de la ciudad que no dormía. Luego llamó a su oficial de guardia. «Necesito que llames al agente Fuentes de la Procuraduría», dijo. «Ahora, no mañana. Ahora». Su voz sonaba igual que siempre. Plana, profesional, controlada, pero su mano, la que sostenía la linterna apagada, no estaba quieta. Era la primera vez en 21 años que al capitán Gilberto Sosa le temblaba la mano en una escena. Mientras el oficial hacía la llamada, Sosa volvió a encender la linterna y la dirigió de nuevo a las letras grabadas en el suelo. «Aquí estuvo Tomás. Que alguien nos busque». La escritura era torpe, la de un niño, pero las letras eran grandes y profundas, grabadas con una fuerza que hablaba de determinación, de la determinación de alguien que sabe que puede no tener otra oportunidad, que quiere dejar constancia, que quiere existir para alguien, aunque sea en madera quemada, aunque sea en una ciudad que no lo está buscando. Sosa pensó en su propio hijo. 10 años. Que esa noche dormía en una cama con sábanas limpias en un departamento en Tepeyac. Y pensó en Tomás, que había dormido en ese espacio de 2 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio en la colonia Guerrero, y que había encontrado la manera de gritar sin hacer ruido. Afuera, la ciudad seguía. Los microbuses, los puestos de tacos, los anuncios de neón, el smog, el frío de diciembre, la indiferencia monumental de 10 millones de personas que no sabían nada, que no podían saber nada, que dormían o trabajaban o reían, o peleaban ajenos a lo que esa ciudad les guardaba en sus sótanos y sus terceros pisos y sus registros borrados. Pero ya había alguien buscando, y eso, aunque todavía no se sentía suficiente, era algo, era el principio. Rodolfo Carmona Vega no durmió esa noche. Lo supo más tarde, cuando los investigadores revisaron los registros telefónicos del departamento de su hermana,
y contaron 16 llamadas realizadas entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. La mayoría a números que resultaron ser teléfonos de negocios ya desconectados o registrados a nombre de personas que no aparecían en ningún padrón oficial. 2 llamadas a un número en Guadalajara que nunca fue completamente identificado. Una llamada a un despacho de abogados en la colonia Polanco, que al día siguiente amaneció con las puertas cerradas y un letrero de oficinas en renta. Carmona era metódico. Esa era su virtud y también, eventualmente, su error. Los hombres metódicos dejan rastros metódicos, y los rastros metódicos, si alguien tiene la paciencia de seguirlos, llevan a algún lado. La hermana, Dolores Carmona, declaró después que esa noche su hermano no le explicó nada. Se limitó a hacer llamadas en voz baja en la sala, con la puerta casi cerrada, y a las 5 de la mañana le dijo que iba a salir a arreglar unas cosas, y que si alguien preguntaba, ella no sabía nada. Dolores era una mujer de 58 años que había pasado su vida tratando de no saber nada de lo que su hermano hacía, y que había logrado mantener esa ignorancia cultivada con el esfuerzo sostenido de quien prefiere el sueño tranquilo a la conciencia intranquila. Esa mañana, sin embargo, antes de que su hermano saliera, Dolores hizo algo que no había planeado hacer. Lo llamó por su nombre. Él se volvió, y ella le preguntó en voz muy baja, sin mirarlo a los ojos. ¿Cuántos eran? Carmona no respondió. La miró un momento y salió. Dolores se sentó en la sala donde él había estado haciendo llamadas toda la noche. Olía a humo de cigarro, aunque Carmona no fumaba. Olía a algo que ella no supo identificar, pero que le recordó, de manera absurda e inexplicable, al olor del uniforme de su hermano cuando eran niños y volvía de jugar. Tierra, sudor, algo oscuro que las madres aprenden a lavar sin preguntar. Se quedó sentada ahí hasta que escuchó en la radio la actualización sobre el incendio. 7 sobrevivientes. Investigación en curso. Se busca al director del orfanato para ampliar la declaración. Dolores Carmona fue al teléfono. Marcó el número de la procuraduría. Esperó. Cuando contestaron, habló en voz baja y rápida, como si tuviera miedo de que las palabras la alcanzaran antes de terminar de decirlas. «Quiero hablar con el agente Fuentes», dijo. «Tengo información sobre mi hermano, sobre el orfanato, sobre los niños». Se detuvo. «Sé dónde guarda los cuadernos reales», dijo, «los que no quemó». Al otro lado del teléfono, alguien le pidió que no colgara. Dolores no colgó. En la ciudad que empezaba su segundo día desde el incendio, con el smog acumulándose sobre los tejados y los puestos de periódicos mostrando titulares que todavía no conocían la mitad de la historia, algo había cambiado sin que nadie lo anunciara. La cadena que Carmona había construido durante 14 años, esa cadena de silencios y conveniencias y miedos cuidadosamente cultivados, tenía su primera grieta visible. No era suficiente para derribarla todavía. Pero las cadenas no se rompen todas a la vez. Se rompen eslabón por eslabón. Y el primero acababa de ceder. Inés llegó al café El Faro a las 8:45. Pidió un americano, se sentó en la mesa del fondo y abrió el cuaderno nuevo donde había copiado todo a mano la noche anterior. Sus letras eran más pequeñas de lo habitual, apretadas por el cansancio y por algo que no era exactamente miedo sino su pariente cercano. Esa tensión sostenida de quien sabe que está en medio de algo que no tiene salida limpia. Fuentes llegó a las 9:03, con ojeras profundas y un café ya en la mano que evidentemente no era el primero del día. Se sentó sin saludar. Abrió una carpeta delgada sobre la mesa y la giró hacia Inés. Eran fotografías. Fotografías tomadas esa madrugada en el tercer piso del Hogar Nazaret. Inés las miró en silencio durante un minuto largo. ¿Quién tomó estas?, preguntó finalmente. Sosa, el capitán de bomberos. Me llamó a las 11 de la noche. Fuentes bebió su café. Hay algo más. Le habló de Dolores Carmona, de la llamada de esa mañana. De los cuadernos que, según la hermana, Carmona guardaba en una caja de metal en la bodega de una propiedad en Tláhuac, una vecindad donde vivía un ex socio suyo, un hombre llamado Gerardo Pacheco que había trabajado con el orfanato como proveedor de alimentos durante varios años. ¿Los cuadernos son los registros reales?, preguntó Inés. Eso dice ella. Nombres,
fechas de ingreso, procedencias, todo lo que el fuego se suponía que debía haber borrado. Inés miró las fotografías de nuevo, la inscripción en el suelo. Aquí estuvo Tomás. Que alguien nos busque. ¿Saben dónde está Carmona ahora? Preguntó. Salió del departamento de su hermana a las 5 de la mañana. Hay una orden de presentación pero no de arresto, porque todavía no tenemos suficiente para el Ministerio Público. ¿Y el problema? Fuentes bajó la voz aunque el café estaba casi vacío. El problema es que el subprocurador que llevaría el caso tiene una relación documentada con uno de los donantes del orfanato. No sé si es complicidad directa o simple negligencia, pero en cualquier caso no puedo llevarle esto a él sin que sea como avisarle a Carmona. ¿Entonces a quién? Fuentes la miró. Eso es lo que necesito que me ayude a determinar, dijo. Usted tiene nombres en su libreta, donantes, empresas. Si alguno de esos nombres tiene vínculos con medios de comunicación, con periodistas independientes, con alguien que pueda publicar esto antes de que alguien más lo entierre. Inés pensó. Bebió su café, que ya estaba frío. Hay un periodista, dijo lentamente. Escribe para un semanario independiente. Lo conocí hace 3 años en una reunión de padres de familia cuando él estaba investigando otra cosa. Se llama Aurelio Mendoza. Fuentes asintió. ¿Confía en él? Inés consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Confío en que le importa la historia más que el favor que podría deber, dijo finalmente. Fuentes cerró la carpeta. Localícelo, dijo. Hoy. No por teléfono, en persona. Inés asintió. Se levantó, recogió sus cosas. En la puerta del café se detuvo y volvió a mirar a Fuentes. El niño del número, dijo. El de 5 años. ¿Supieron cómo se llama? Fuentes negó con la cabeza. Todavía no habla, dijo. Pero esta mañana, una de las enfermeras le dio un lápiz y papel, sin pedirle nada, sin presionarlo. Solo los dejó ahí. Pausa. Escribió un nombre, dijo Fuentes. No el suyo. Escribió. Tomás. Inés salió al frío de la mañana. La ciudad la recibió con su ruido habitual, con su smog, con su movimiento perpetuo de millones de personas viviendo sus vidas sin saber lo que ella sabía. Tomás. El niño del 3er piso que había grabado su nombre en la madera para que alguien lo buscara, y el niño del sótano que lo recordaba y lo nombraba en papel, quizás porque recordar a alguien es la única manera de no dejar que desaparezca del todo. Inés caminó rápido. Tenía un periodista que encontrar, una historia que no podía enterrarse, y un número que ya no era solo un número, sino una deuda que la ciudad le debía a 43 niños cuyos nombres todavía, en su mayoría, nadie conocía. La ciudad seguía siendo la ciudad, pero ya no iba a poder fingir que no sabía. Aurelio Mendoza vivía y trabajaba en el mismo lugar, un departamento en el 3er piso de un edificio en la calle Artículo 123, en el centro histórico, donde las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico, fotos, mapas marcados con plumón rojo y montones de carpetas que parecían a punto de derrumbarse pero que él sabía encontrar con precisión quirúrgica. Tenía 42 años, barba descuidada y la mirada alerta de los periodistas que han aprendido que las historias más importantes siempre llegan cuando menos las esperas y siempre vienen de donde menos las imaginas. Cuando Inés tocó su puerta a las 11 de la mañana, él tardó en abrir porque estaba al teléfono. Cuando abrió y la vio, tardó un segundo en ubicarla. Luego recordó. La reunión de padres, 1991. La maestra de la Guerrero que había hecho preguntas incómodas sobre los presupuestos escolares y a quien él había pensado en ese momento que tenía instintos de periodista sin saberlo. ¿Qué pasó?, dijo, porque la cara de Inés lo decía todo. ¿Puedo pasar?, preguntó ella. Pasó. Él cerró la puerta. Ella sacó la libreta y las fotografías que Fuentes le había dado. Aurelio las miró durante mucho tiempo. Luego levantó la vista. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, preguntó. 8 meses la libreta. Las fotos desde esta mañana. ¿Cuántas personas saben que estás aquí? 1. Aurelio asintió lentamente. Fue a su escritorio, apartó 3 carpetas y sacó una libreta propia. La abrió en una página en blanco. Empieza desde el principio, dijo. Desde el martes de abril. El niño de la mochila vacía. Inés empezó a hablar.
Afuera, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México. Ruidosa, densa, indiferente, llena de secretos que vivían cómodamente en sus pliegues porque nadie tenía tiempo, o valor, o razones suficientes para buscarlos. Pero en ese departamento del tercer piso de la calle, artículo 123, 3 personas que no se habían buscado entre sí, que habían llegado al mismo punto desde direcciones completamente distintas, estaban comenzando a construir algo que Carmona, con todo su cuidado y su meticulosidad y sus 16 llamadas nocturnas, no había anticipado. Una memoria. Los hechos podían quemarse. Los registros podían destruirse. Los edificios podían derrumbarse. Pero la memoria, cuando se comparte, cuando se escribe, cuando se pasa de una boca a un oído, y de ahí a un papel, y de ahí a más bocas y más oídos, la memoria tiene una resistencia que el fuego no puede alcanzar. Tomás lo sabía. Por eso había grabado su nombre en la madera. Y ahora otros lo sabían también. La historia de los 43 niños del Hogar Nazaret no había terminado con el incendio. Apenas comenzaba. Los días que siguieron al incendio fueron una negociación constante entre lo que se sabía, lo que se podía probar y lo que alguien con poder suficiente quería que permaneciera enterrado. Fuentes se movía entre esos 3 territorios, con la cautela de un hombre que sabe que el suelo puede ceder bajo sus pies en cualquier momento. La caja de metal en Tláhuac existía. Eso lo confirmaron cuando enviaron a 2 agentes de confianza, elegidos por Fuentes con criterios que no pudo explicarle a nadie sin levantar sospechas, a verificar la información de Dolores Carmona. La vecindad existía. Gerardo Pacheco existía, un hombre de 60 años, delgado, con cara de no haber dormido bien en años, que abrió la puerta de su cuarto cuando los agentes tocaron y que miró la placa con una expresión que no era de sorpresa sino de alivio, el alivio terrible de quien lleva mucho tiempo esperando que alguien llegue a cobrarle una deuda que sabe que debe. «Está en la bodega», dijo Pacheco antes de que le preguntaran nada. «Siempre supe que algún día alguien vendría por ella». La caja contenía 6 cuadernos de contabilidad con tapas de cartón negro, del tipo que se compraba en cualquier papelería de mayoreo. Estaban escritos con la misma letra pausada y ordenada de Carmona, columnas de fechas, nombres, números, abreviaturas que tardaron días en descifrar. Pero los nombres estaban ahí. 46 nombres en total, con fechas de ingreso que se remontaban a 1983. Algunos con fechas de egreso, muchos sin ellas. 46, no 43. La diferencia de 3 era una pregunta que nadie pudo responder de inmediato, y que cuando finalmente tuvo respuesta, semanas después, fue la parte de la historia que más costó escribir. Aurelio Mendoza publicó el primer artículo el 22 de diciembre, 3 días antes de Navidad, en el semanario donde colaboraba. No era el artículo completo, porque el artículo completo todavía estaba siendo construido. Era una versión cuidadosa, documentada, que presentaba los hechos verificables sin especular sobre lo que todavía no podía probarse. Mencionaba el incendio, los 7 sobrevivientes, las inconsistencias en los registros oficiales, la existencia de un tercer piso no documentado en los planos y la inscripción en el suelo. No mencionaba los cuadernos todavía, porque los cuadernos estaban siendo procesados como evidencia y su existencia pública podría comprometer la investigación. Pero mencionaba a Tomás. Describía la inscripción. «Aquí estuvo Tomás. Que alguien nos busque». Y preguntaba, con la precisión de alguien que sabe que la pregunta correcta es más poderosa que cualquier acusación. «¿Dónde están los otros niños del Hogar Nazaret?» El artículo tuvo una circulación modesta, como todos los del semanario, pero fue fotocopiado. Fue pasado de mano en la Colonia Guerrero y en la Doctores y en la Morelos. Fue llevado a las oficinas del DIF por 3 mujeres distintas en 3 días distintos, cada una creyendo ser la primera en hacerlo. Fue enviado por fax. Ese método de comunicación urgente y ruidoso de los 90, a 3 periódicos de mayor circulación cuyos editores lo miraron con la mezcla de interés y cautela que tienen los editores ante las historias que pueden complicarles la vida. Y llegó, de una manera que Aurelio nunca pudo rastrear completamente, a las manos de un diputado de oposición que llevaba 2 años buscando exactamente el tipo de historia que pudiera cuestionar públicamente la gestión del DIF en la ciudad.
El nombre de Carmona empezó a circular. No en los titulares todavía, no en los canales de televisión que en 1994 todavía operaban con la discreción que el sistema priista esperaba de ellos, pero sí en los pasillos, en las conversaciones de pasillo, en los rumores que viajan más rápido que las noticias verificadas precisamente porque no tienen que verificarse. Carmona lo supo. Tenía sus propios canales, sus propios informantes, su propia red de personas que le debían favores o tenían miedo de lo que él sabía sobre ellos. Supo del artículo antes de que se publicara, aunque no pudo detenerlo. Supo de los cuadernos, aunque no supo de inmediato que Pacheco los había entregado voluntariamente, y durante varios días creyó que habían sido encontrados en un cateo, lo cual era un matiz importante porque un cateo podía impugnarse, pero la entrega voluntaria de un testigo arrepentido era mucho más difícil de desmantelar legalmente. Cuando supo la verdad sobre Pacheco, Carmona tomó una decisión que fue su segundo error grave. El primero habiendo sido no asegurarse de que Inés Barragán no existía antes de que el incendio ocurriera. Intentó contactar a Pacheco. Fuentes tenía el teléfono de Pacheco intervenido. Legalmente, con una orden firmada por un juez que era uno de los pocos en los que confiaba. La llamada de Carmona quedó registrada. No era una amenaza explícita, porque Carmona era demasiado cuidadoso para eso. Era una invitación a hablar, en un lenguaje codificado que Pacheco entendió perfectamente y que cualquier juez podría interpretar de la manera correcta dado el contexto. Pacheco llamó a Fuentes inmediatamente después. «¿Quiere verme?», dijo. «Lo sé», dijo Fuentes. «¿Qué vas a hacer?». Pacheco tardó en responder. «Llevo 15 años cargando esto», dijo finalmente. 15 años sabiendo lo que sabía y diciendo que no era mi problema, que yo solo entregaba comida, que lo que hacía él con los niños era cosa suya. Pausa. Ya no puedo seguir diciendo eso. ¿Estás dispuesto a declarar formalmente? ¿Frente al Ministerio Público? Sí. Va a ser difícil. Van a cuestionar tu credibilidad. Van a señalar que eras parte del sistema. Lo era, dijo Pacheco. Por eso puedo hablar de él desde adentro. Fuentes colgó y se quedó mirando su escritorio lleno de papeles. Pensó en los cuadernos, en los 46 nombres, en los 3 que no estaban en el número que el niño repetía, en los 3 que faltaban entre 43 y 46, esa diferencia pequeña y monstruosa que todavía no tenía respuesta. Tomó su chaqueta. Tenía que ir al hospital. El niño sin nombre seguía sin hablar cuando Fuentes llegó al Rubén Leñero esa tarde. Carmen Telles lo recibió en el pasillo con la misma expresión agotada de los últimos días, esa fatiga específica de quien cuida algo frágil sabiendo que el cuidado no es suficiente. «¿Cómo está?», preguntó Fuentes. «Físicamente mejor. Los pulmones respondieron bien al tratamiento». Carmen cruzó los brazos. «Pero sigue sin comer bien. Se sienta en la cama y mira la puerta». «¿Esperando algo?» «¿O a alguien?» Fuentes miró hacia la habitación a través del pequeño vidrio en la puerta. El niño estaba sentado en la cama, con las piernas cruzadas, mirando efectivamente la puerta. Era pequeño para sus 5 años estimados, con cabello oscuro y liso, y unas ojeras que no deberían existir en una cara tan joven. En su regazo tenía el papel donde había escrito el nombre de Tomás. «¿Puedo entrar?», preguntó Fuentes. «La psicóloga dice que los hombres adultos lo ponen nervioso». «Lo sé, pero quiero intentar algo». Carmen lo miró un momento y luego asintió. Fuentes entró despacio. Dejó la puerta entreabierta. Se sentó en la silla que estaba más lejos de la cama, contra la pared opuesta, sin acercarse, sin hacer contacto visual directo. Sacó de su bolsillo un lápiz y una libreta pequeña, las mismas que usaba para sus notas de trabajo, y empezó a escribir como si estuviera trabajando, como si el niño no estuviera ahí. Pasaron 2 minutos en silencio. Luego Fuentes, sin levantar la vista de su libreta, dijo en voz muy baja: «Encontramos lo que escribió Tomás en el piso». Silencio. Dice que quería que alguien lo buscara. Más silencio, pero diferente. Fuentes, sin mirarlo, podía sentir el cambio en la calidad del silencio. «Lo estamos buscando», dijo Fuentes, «a él y a todos». Escuchó un sonido, pequeño, casi inaudible. Levantó la vista despacio. El niño lo estaba mirando.
Era la primera vez, según Carmen, que observaba por el vidrio, que miraba directamente a un adulto desde que había llegado al hospital. Fuentes no se movió. Esperó. El niño bajó la vista al papel en su regazo. Tomó el lápiz que estaba sobre la mesita de noche. Escribió algo. Lo sostuvo en dirección a Fuentes sin levantarse, extendiendo el brazo con la rigidez de alguien que ofrece algo que tiene mucho valor y no está seguro de que el otro lo merezca. Fuentes se levantó despacio. Caminó despacio. Se agachó para quedar a la altura del niño y tomó el papel con cuidado. Había 2 palabras escritas con la letra torpe e intensa de alguien que ha aprendido a escribir en circunstancias que no deberían existir. Cuarto 4. Fuentes miró al niño. El niño lo miró de vuelta. Y por primera vez desde el incendio, desde el hospital, desde el sótano, sus ojos tenían algo distinto. No era alivio todavía, ni esperanza exactamente. Era algo más primitivo y más poderoso que ambas cosas. Era la decisión de ser visto. Fuentes dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsillo. «Gracias», le dijo al niño. Salió de la habitación. Carmen lo esperaba en el pasillo con una pregunta en la cara. «Cuarto 4», dijo Fuentes. «En el tercer piso del orfanato». Los bomberos revisaron todos los cuartos, pero el techo se dio en esa área. Hizo una pausa. «Mañana temprano vuelvo con Sosa». Carmen asintió. Luego dijo, en voz muy baja, «¿Cree que hay alguien todavía ahí?» Fuentes no respondió de inmediato. La pregunta que Carmen estaba haciendo realmente no era si había alguien vivo. Los dos sabían, aunque ninguno lo dijera, que era demasiado tarde para eso. La pregunta real era si había alguien que merecía ser encontrado, nombrado, reconocido como lo que era. Un niño que había existido, que había tenido un nombre, que no debería haber desaparecido sin que nadie lo buscara. «Sí», dijo Fuentes finalmente. «Creo que sí». Caminó por el pasillo del hospital hacia la salida, con el papel doblado en el bolsillo y el peso de 46 nombres en algún lugar que no era exactamente el pecho, pero que se sentía igual. Afuera, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México. El smog, el frío, el ruido, los millones de personas viviendo sus vidas. Pero en algún lugar de esa ciudad, Rodolfo Carmona Vega se movía, planeaba, intentaba controlar lo que ya no podía controlar. Y en una vecindad en Tláhuac, Gerardo Pacheco dormía por primera vez en años con algo parecido a la conciencia tranquila del que ha tomado la decisión correcta aunque sea tarde. Y en un departamento en la calle Artículo 123, Aurelio Mendoza escribía el segundo artículo con las manos que no le temblaban porque el miedo, cuando se convierte en determinación, deja de manifestarse en las manos y pasa a vivir en otro lugar, más profundo, más permanente. Y en la colonia Guerrero, en un edificio ennegrecido con una cinta amarilla cruzando la entrada, en el tercer piso al que todavía no habían podido acceder completamente por los escombros, en el cuarto 4 que un niño de 5 años recordaba con una precisión que solo pueden tener quienes han vivido algo con todo el cuerpo, había algo esperando a que alguien llegara, esperando, como Tomás había esperado, como todos habían esperado, a que alguien los buscara. El regreso al edificio de la calle Moctezuma ocurrió el 24 de diciembre. Sosa lo organizó con 2 de sus hombres más experimentados y con el apoyo de un ingeniero estructural que certificó que el tercer piso era accesible por el lado norte, si se reforzaba temporalmente la viga central con apuntalamiento metálico. Tardaron 3 horas en preparar el acceso. 3 horas en las que Fuentes esperó en la planta baja con Inés, que había insistido en estar presente y a quien él no había encontrado razones suficientes para negarle ese derecho. Era Nochebuena. En las calles de la colonia Guerrero, la gente pasaba cargando bolsas de pan de muerto y botellas de ponche, camino a las posadas. Se escuchaba música desde algún edificio cercano. Olía a guayaba y caña de azúcar y humo de cohetes. Dentro del edificio ennegrecido, olía a ceniza y a tiempo detenido. Cuando Sosa bajó con sus hombres, Fuentes supo por su cara que habían encontrado algo. Sosa no era hombre de gestos dramáticos, pero había algo en la manera en que caminaba, esa rigidez en los hombros que Fuentes había aprendido a leer, que lo decía todo antes de que abriera la boca. Se alejaron del grupo para hablar. Cuarto 4, dijo Sosa.
Había una estructura bajo los escombros. Una caja de madera, sellada, adentro. Se detuvo. ¿Qué había adentro?, preguntó Fuentes. Documentos, dijo Sosa. Carpetas plásticas. Alguien los puso ahí antes del incendio. Alguien que sabía que el fuego no llegaría a ese rincón si la viga aguantaba. Fuentes no dijo nada. Hay nombres, dijo Sosa. Muchos nombres. Y hay algo más. Pausa. Hay cartas, escritas por los niños. Cartas que nunca se enviaron. Inés, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar, llevó una mano a la boca. Fuentes cerró los ojos un momento. Alguien, en algún momento de esos 14 años, había guardado esas cartas. No Carmona, eso era seguro. Alguien adentro. Alguien que vivía ahí, que conocía el edificio, que sabía que el cuarto 4 tenía ese rincón protegido y que había tomado la decisión, quizás hace años, quizás hace semanas, de preservar algo, de dejar constancia, de asegurarse de que si alguna vez alguien llegaba a buscar, encontrara algo más que ceniza. ¿Cuántas cartas?, preguntó Fuentes. Sosa lo miró. 43, dijo. El número sonó diferente esta vez. No como una cuenta, no como una estadística. Sonó como lo que era. Una lista de presencias, de vidas que habían ocupado espacio, que habían respirado el aire de esa ciudad, que habían aprendido a escribir en circunstancias que no debieron haber existido, y que habían usado esa habilidad para la única cosa que los niños hacen, cuando no tienen otra manera de hablar con el mundo. Contar. Contar lo que les había pasado. Contar quiénes eran. Pedir que alguien, en algún momento, en algún futuro, que no podían ver, pero que necesitaban creer que existía, los leyera, afuera, en la calle. Alguien lanzó un cohete que tronó sobre los tejados de la colonia Guerrero. Las luces de las posadas parpadearon en las ventanas de los edificios vecinos. La ciudad celebraba con la indiferencia festiva de quien no sabe lo que ocurre a 3 metros de donde está parado, pero adentro, en ese edificio que olía a ceniza y a tiempo detenido, Marcos Fuentes sostenía en sus manos una carpeta plástica con una carta adentro, la primera que había sacado de la caja. La letra era de adulto, no de niño, apretada y urgente, como la de alguien que escribe rápido porque sabe que el tiempo se acaba. No era una carta de un niño, era una carta de alguien que había vivido adentro también, alguien mayor, alguien que había sido testigo durante años y que, al final, había decidido guardar la memoria de todos. La carta empezaba con una fecha, 10 de diciembre de 1994, 4 días antes del incendio, y empezaba con un nombre. Mi nombre es Teresa Galván. Tengo 28 años y llevo 11 trabajando en el Hogar Nazaret. Sé lo que aquí ha pasado, sé lo que aquí sigue pasando, y sé que si algo me ocurre, o si algo le ocurre a este edificio, estas cartas son lo único que puede quedar. Llévenlas a sus familias, si las tienen. Léanlas. Y recuerden que estos niños existieron. Fuentes dobló la carta con el mismo cuidado con que había doblado el papel del niño de 5 años en el hospital. Teresa Galván. 28 años. 11 dentro del orfanato. Su nombre no aparecía en ningún registro de sobrevivientes. No aparecía en ninguna lista de evacuados. No aparecía entre los cuerpos recuperados hasta ese momento. Lo cual quería decir que o bien había escapado antes del incendio, lo cual era posible si había sido ella quien organizó la caja con anticipación, o bien seguía en algún lugar que todavía no habían encontrado, o bien era uno de los 3 nombres que faltaban entre 43 y 46. Fuentes salió al frío de la Nochebuena con la carpeta bajo el brazo y el peso de 11 años de silencio guardado convertido en papel, y pensó que la ciudad que celebraba a su alrededor no sabía lo que le debía a una mujer de 28 años que había decidido, en la oscuridad de un cuarto en un 3er piso, que la memoria valía más que el miedo. Y pensó que encontrarla, viva o no, era ahora la parte más importante de todo lo que quedaba por hacer. Inés estaba a su lado. No dijo nada, no hacía falta. Los dos miraron el edificio ennegrecido una última vez. Luego se dieron vuelta y caminaron hacia la luz de la ciudad, cargando lo que habían encontrado, cargando los nombres, cargando las cartas,
cargando el número que ya no era un número sino una multitud de voces que habían esperado 11, 12, 14 años a que alguien llegara con la disposición de escuchar. Y finalmente, en esa Nochebuena de 1994, en esa ciudad ruidosa e indiferente y enorme, alguien había llegado. Lo que vendría después sería largo y difícil y lleno de obstáculos y de puertas cerradas, y de momentos en que cada uno de ellos dudaría de si valía la pena seguir. Carmona sería encontrado, pero el proceso legal se extendería por años. Algunos de los funcionarios cómplices nunca enfrentarían consecuencias formales. Algunos de los 46 nombres nunca tendrían familia que los reclamara. Y Teresa Galván, cuya historia merecía un libro propio, aparecería semanas después en un estado que nadie quería describir en detalle, en una situación que confirmó lo que Fuentes había temido, pero que también, de una manera que solo puede entenderse si se ha esperado mucho tiempo por justicia, cerró una parte de la historia con la dignidad de quien muere habiendo hecho lo correcto. Pero todo eso vendría después. Esa noche, lo que importaba era esto: 43 cartas en una caja de madera en el cuarto 4 del tercer piso de un edificio en la calle Moctezuma 114, en la colonia Guerrero, Ciudad de México, invierno de 1994. 43 voces que habían esperado ser escuchadas, y que por fin, esa noche, lo eran. La historia de los niños del Hogar Nazaret nunca fue titular principal en los periódicos de mayor circulación. Fue investigada, fragmentariamente, por periodistas independientes durante años. Algunos de los sobrevivientes fueron localizados por sus familias biológicas, otros no. El expediente judicial de Rodolfo Carmona Vega fue archivado en 1997 por falta de mérito procesal, una decisión que Fuentes impugnó sin éxito hasta su jubilación en 2003. Inés Barragán siguió enseñando en la colonia Guerrero hasta 2011. Aurelio Mendoza publicó un libro sobre el caso en 1999 que vendió 3.000 ejemplares y fue ignorado por la prensa oficial. El niño de 5 años, al que nadie pudo identificar, fue adoptado en 1996 por una familia en Coyoacán. Nunca habló públicamente de lo que recordaba, pero durante años, cada 14 de diciembre, dejaba flores en la reja del lote baldío donde alguna vez estuvo el edificio de la calle Moctezuma 114. Siempre 43 flores, una por cada nombre.